A ver, ahí. Ahí, Ahí sí. ¿se me escucha? Sí. Bien, muchas gracias por la palabra, señor presidente. Bien, hoy me quiero referir a un pedido que se está haciendo en todo el país a lo largo y a lo ancho, que es la prioridad de las personas con discapacidad en el plan de la vacunación. Hay organizaciones vinculadas a la discapacidad que han planteado esta necesidad en gobiernos de varias provincias. En ese sentido, Neuquén ya avanzó, en Chaco, con algunas limitaciones, también se ha ido avanzando. Asimismo, la semana pasada, en La Nación incorporó a personas con discapacidad residentes de hogares a los lineamientos de priorización. Pero esto solo no alcanza porque no abarca a la totalidad de las personas con discapacidad. Hay personas con discapacidad que no están en estas instituciones. Entonces, muchas personas, e incluso algunos documentos institucionales del Ejecutivo, explican que la discapacidad no es en sí misma una condición de riesgo. Y obviamente, este supuesto nosotros adherimos a la idea que por el solo hecho de tener una discapacidad no tenés un riesgo. Sin embargo, hay una serie de documentos internacionales y también del propio Estado Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, que nos obligan a repensar cómo viven la pandemia las personas con discapacidad. Estos documentos demuestran una serie de dificultades que enfrentan las personas con discapacidad para observar las medidas de cuidado y de distanciamiento, ya sea porque necesitan continuar con su tratamiento de salud o porque, por ejemplo, no pueden sostener en forma prolongada el uso del barbijo. Además, las personas con discapacidad, si se contagian del virus, tienen mayor probabilidad de desarrollar síntomas más graves y a su vez con riesgo de muerte, producto muchas veces de condiciones preexistentes o debido a la falta de información adecuada sobre los síntomas y los pasos que tienen que seguir en caso de contactos estrechos. Y esto no es una idea mía. Pueden dar cuenta de innumerables ejemplos las organizaciones de personas con discapacidad. Van a decir lo mismo las docentes de las escuelas especiales, los miembros de los talleres protegidos, las y los profesionales de los centros de días, todas las personas que trabajan en el campo de discapacidad van a dar fe de estos innumerables ejemplos. Pero además de esto, la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, es decir, el propio Estado Nacional, publicó un documento clarísimo con datos que son tremendos y nos hace ver, por ejemplo, que la mortalidad de las personas con discapacidad es 3 veces superior a la población general. El porcentaje de letalidad entre la población con discapacidad fue un 7%, mientras que el de la población total es un 2,2%, es decir, una diferencia casi de un 5% entre uno y otro. Y me acuerdo al principio del gobierno cuando hablaba del gobierno de los científicos. Bueno, acá el gobierno de los científicos tiene evidencia, pero no hace nada en consecuencia. El informe este, que se fue publicado, también destaca que el porcentaje de personas con discapacidad recuperadas es menor que el porcentaje de la población general. Y otro dato que permite singularizar aún más los niveles de riesgo es el que muestra que las personas con discapacidad que dependen de asistencia de otras personas para la vida diaria tienen una mayor proporción en el fallecimiento, el 13 frente al 8 con personas con discapacidad sin dependencia. Es por todos estos datos concretos, reales, que le pedimos al Ejecutivo que incluya a las personas con discapacidad y a las personas que las asisten directamente como uno de los grupos prioritarios en el marco del Plan Buenos Aires Vacunate. Lo que pedimos es que tengan acceso prioritario a las vacunas, para que puedan volver con tranquilidad a sus espacios de trabajo, como los talleres protegidos de producción, para que las personas con discapacidad y quienes trabajan con ellas puedan trabajar tranquilas en los centros de día. No tenemos que olvidar que en la provincia de Buenos Aires, según el censo del año 2010, el 12% de la población tiene discapacidad. No son pocas, y que no las veamos no quiero decir que no estén. Y otra cosa que quiero mencionar antes de terminar es que a menos que se le dé una prioridad específica, las personas con discapacidad en la práctica estarán entre los últimos grupos en acceder a las vacunas. ¿Y por qué digo esto? ¿Acaso el sitio web de Buenos Aires Vacunate es accesible? ¿Puede, por ejemplo, una persona con ceguera o baja visión inscribirse sin problemas de forma autónoma? Yo recién estaba escuchando en la sesión y no quiero ponerme a hablar, ya se ha hablado mucho,
de lo que es el vacunatorio VIP. A mí particularmente me genera cierta impotencia o mucha los errores que se están cometiendo con la vacunación de, por ejemplo, personas de 30 años, militantes, funcionarios, han recibido vacuna y aún tenemos adultos mayores sin siquiera la primera dosis o personas con discapacidad que no son consideradas como factores de riesgo. Entonces, este es un llamado, es un pedido concreto. No quiero ponerme a hablar de eso para que después no se diga que se politice, pero sí quiero que se tome conciencia de este reclamo en concreto, de la importancia que tiene, de que nosotros somos su voz. Y terminar diciendo que desde nuestro bloque lo que queremos es pedir y exigir una campaña de vacunación que sea transparente, que sea segura, que sea confiable y ante todo que sea equitativa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputada Aprile. Tiene la palabra el diputado Alex